Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos, hermanas y hermanos. Bienvenidos nuevamente y gracias por ser parte de la Escuela de Organización Comunitaria, proyecto formativo y de participación ciudadana de la Comisión de Justicia y Paz y de las comunidades de todo el país, gracias al respaldo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer CASP. Les invitamos a participar en nuestras redes sociodigitales a nombre de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CASP Panamá. Mi nombre es Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de la Escuela de Organización Comunitaria. Les invitamos a revisar el canal de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz Panamá para consultar los capítulos anteriores donde se han desarrollado diversos temas enfocados en la autoformación de las organizaciones comunitarias. En el capítulo de esta semana conversaremos sobre la experiencia de organizaciones comunitarias latinoamericanas en la defensa de los bienes naturales. Y para ello conversaremos con Pedro Sánchez y con Asunta Montoya de la Red Ecuménica y Latinoamericana de Iglesias y Minería de Ecuador. Pero antes, y para iniciar con mucha fuerza, este martes 29 de agosto de 2023, en la Escuela de Organización Comunitaria, les invitamos a escuchar la canción Cuando los Ángeles Lloran, de la banda mexicana de rock en español Maná. Escuchas Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos.
Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Chico Méndez es el líder sindical que defendió los derechos de los trabajadores del caucho, la selva amazónica y los pueblos indígenas que la habitan. Sus acciones pacíficas y a favor de los recolectores y frente a los abusos del gobierno contra los trabajadores, la selva amazónica y sus comunidades lo convirtieron a mediados de los años 70 en una figura histórica clave de la lucha ecológica laboral. Pero el liderazgo de Méndez suponía una amenaza para los intereses de los grandes latifundistas de la zona, apoyados por el gobierno de Collor de Mello, quienes el 22 de diciembre de 1988 le dispararon con una escopeta saliendo de su casa. Cuando los ángeles lloran, llueve sobre el pueblo y la iglesia porque un defensor de la madre tierra murió. Recordamos que el objetivo de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria es impulsar el desarrollo local a través del fortalecimiento de la capacidad organizativa y de incidencia de las organizaciones en los espacios de participación ciudadana. Y en el capítulo de hoy vamos a conocer un poco más sobre esa experiencia de las organizaciones comunitarias latinoamericanas en la defensa de los bienes naturales, en la defensa de la madre tierra. Y le damos la bienvenida a Pedro Sánchez y Asunta Montoya de la Red Ecuménica y Latinoamericana Iglesias y Minería, que se encuentran en nuestro país participando en algunas actividades con comunidades en Panamá. Bienvenidos y bienvenida, Asunta. Quisiéramos además que nos saluden, que nos expliquen qué comunidades reúne la Red Ecuménica Latinoamericana de Iglesias y Minería. Pues un saludo, muchísimas gracias amigas y amigos por estar en sintonía de este importante programa y gracias a Radio Hogar por tener este espacio donde es posible que las comunidades pues intercambiemos experiencias y vayamos aprendiendo mutuamente. Un saludo para todos los hermanos, las hermanas de Panamá. Yo por primera vez estoy aquí en Panamá y he quedado maravillada, ¿no? Con todos los paisajes, lo verde que tiene Ecuador, ¿no? Ecuador y Panamá estamos. Ecuador, Panamá y nuestros países de América Latina, ¿no? Así es. No, realmente muy contenta de estar aquí en Panamá. ¿Qué comunidades forman parte de la Red de Iglesias y Minería? Pues tenemos distintos tipos de comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades eclesiales, ¿no? Grupos de jóvenes que trabajan en sus barrios, en sus pueblos, para cuidar y defender a la madre tierra. Sí, Pedro, usted nos comentaba que una de sus principales luchas en este momento de la red es frente a la extracción, a la explotación minera en las comunidades de Ecuador donde ustedes residen, ¿verdad? ¿Por qué las comunidades en Ecuador luchan contra la minería, contra la industria minera? Luchamos porque es posible vivir sin minería. Por ejemplo, aquí tenemos el país vecino Costa Rica, ¿no? Que hace ya muchos años, hace prácticamente 2 décadas, prohibió la minería. No hay minería en ninguna parte de Costa Rica y viven muy bien, viven mejor que nosotros. Es decir, es posible tener una vida linda, bonita, sin la necesidad de la minería. ¿Por qué Costa Rica hizo esa decisión, tomó esa decisión? Porque la minería mata, la minería destruye, la minería mata los ríos, la minería envenena el aire, la minería contamina el medio ambiente, ¿no? Y envenena a las personas y a la gente, ¿no? Eso hemos encontrado en América Latina. Comunidades, por ejemplo, que en Perú, comunidades enteras tienen exceso de metales tóxicos en la sangre. Se habla, y este no es dato de la Iglesia o de los ambientalistas, es dato del Ministerio de Salud del Perú, que indica que más de 10 millones de personas en el Perú están con metales tóxicos en la sangre. ¡Wow! Entonces las comunidades se tienen que defender, es casi un mecanismo de defensa, ¿no? Las comunidades tienen agricultura, tienen turismo, las comunidades tienen otras formas de sobrevivir y de sobrevivir bien, ¿no? Hacia allá iba mi siguiente interrogante. ¿En qué afecta la minería, la extracción minera a las comunidades cercanas
de esta industria, además de afectar las fuentes de agua, la tierra y la fauna, a la vida misma en comunidad, según su experiencia, ¿cómo sienten que afecta la vida comunitaria la convivencia con estas industrias, estas megas industrias muchas veces? La megaminería trae delincuencia, trae violencia, trae alcoholismo, trae prostitución, destruye las culturas de los pueblos que en esa zona habitan, ¿no? Y los convierte en voraces consumidores, ¿no? La gente como que quiere ganar dinero para comprar alcohol, comprar cosas, ¿no? Y se va convirtiendo, o sea, esas comunidades que vivían antes en paz se convierten en comunidades completamente desconocidas prácticamente, ¿no? Eso es una de las principales consecuencias que trae. Lo otro es el abandono de los modos de vida y de las culturas, sobre todo, por ejemplo, comunidades indígenas, comunidades campesinas que tenían su filosofía, sus creencias, sus modos de ver, su respeto a la madre tierra, ¿no? Todo eso se va perdiendo, ¿no? ¿Nos pudieras hablar de algunos casos específicos o ejemplos de alguna comunidad, algún país que ustedes conozcan, algún caso de cómo ha afectado la vida en comunidad la presencia de estas empresas mineras? Tenemos pueblos que han sido exterminados, o sea, pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en donde empresas petroleras, empresas mineras han entrado, que prácticamente los pueblos han perdido su identidad, su idioma, ¿no? Su cultura, y se han convertido en pueblos pobres, porque una de las mentiras que dice las mineras es que traen desarrollo y traen progreso, y en realidad sí, dan empleo, dan trabajo a unas 100, 200, 300 personas, digamos, de la comunidad, pero sobre todo al destruir las fuentes de agua y al destruir la tierra, ¿no? Al contaminar el ambiente, prácticamente esas comunidades que antes eran agrícolas, ¿no? O que tenían cultivos y tenían algún tipo de ganado, ¿no? Borregos, ovejas, cabras, vacas, ¿no? Prácticamente esos animalitos ya no pueden sobrevivir, van desapareciendo. Cuando se va la minera, porque la minera no viene a quedarse, la minera viene a sacar el mineral, se queda 10, 20, 30 años, se van, y ahí ¿qué queda? Queda desierto, ¿no? Tenemos comunidades incluso históricas de la época de la colonia en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Donde el Cerro de Potosí, el famoso Cerro de Potosí, el Cerro de Plata de Potosí, alrededor kilómetros y kilómetros, solamente hay arena, polvo, tierra, ¿no? Desierto prácticamente, y pobreza. Comunidades que sobreviven en la pobreza y comunidades enfermas. Ha pasado ya siglos, digamos, de que la minería trabajó allí, y la contaminación continúa, ¿no? En el caso de Yanacocha, ¿no? que lo conocemos acá de manera documental por internet, no las noticias, pero no sé si ustedes tal vez tendrán algún conocimiento de esas comunidades, cómo les ha afectado que esta es una mina en Perú, ¿no? que ha tenido grandes impactos negativos en el sistema ecológico y en la comunidad, pensamos también. Sí, en Yanacocha, por ejemplo, entró la minería, ¿no? Para extraer el oro, ¿no? Entonces lo que ha hecho es prácticamente quitar las tierras a las comunidades indígenas, ¿no? No las quita con, digamos, ofreciéndoles un pago mínimo, ¿no? Por sus tierras. Pago justo de lo que valen. Claro, no es el pago justo, ¿no? Y además ofreciendo que viene el progreso, ¿no? El desarrollo, ¿no? Y entonces de esa manera se ha adueñado de las tierras de los campesinos, ¿no? Y con engaños también, por supuesto, ¿no? Entonces los campesinos, pues creyendo muchas veces, ¿no? Esa narrativa, la promesa de la minería, muchas de ellas han entregado sus tierras, otras no las han entregado y se han quedado también a defenderlas, ¿no? Pero son diferentes formas que emplea la minera para adueñarse de las tierras de las comunidades campesinas, ¿no? ¿Y qué papel ha jugado el gobierno, por ejemplo, de Perú en ese caso de
Yanacocha, ¿han contado las empresas quizás con la permisibilidad o el apoyo de los gobiernos? Porque bueno, esto viene hace muchos años, o el gobierno, digamos, ha apoyado a las comunidades a defender sus derechos. No, el gobierno no apoya a las comunidades ni a sus derechos, ¿no? Apoya a las empresas mineras. Y no conocemos ningún caso que los gobiernos, incluso en otros países de América Latina, apoyen a las comunidades, ¿no? Incluso tampoco hace cumplir, ¿no? Por ejemplo, la consulta previa, libre, informada, como debe ser, ¿no? Donde los propietarios de las tierras puedan decir sí a la minería. Entonces no hay consulta, por lo tanto hay apoyo más bien a las grandes empresas mineras, ¿no? Es que estas grandes industrias primero vienen a ganarse la opinión pública, ¿no? Son empresas muy grandes, corporaciones internacionales con experiencia de realizando esta actividad, y primero por lo general vienen con sus campañas, ¿verdad?, para convencer a la opinión pública, acuerdos previos quizás con las autoridades, y bueno, ya cuando ellos entran es porque ya tienen algunas garantías, ¿verdad? Y como usted dice, sin quizás ya importarles tanto la comunidad, ¿no?, las afectaciones o la decisión, o informarle previamente y pasar el requisito del consentimiento libre, informado, que establecen pues los convenios internacionales frente a esta situación. Además de Yanacocha, hay otras, no sé si quieren aportar algunos otros ejemplos concretos para que acá en Panamá la gente pueda conocer lo que ya ha pasado en otras comunidades de América Latina con esta explotación minera. Cerrando el caso de Yanacocha, la policía y el ejército, que son del Estado, digamos, siempre ha actuado a favor de las empresas, ¿no?, y en contra de las comunidades campesinas. ¿Qué otro caso? Por ejemplo, en Brasil, yo conozco, he estado allá, en la mina más grande de oro de Latinoamérica, que es en Paracatú. Wow, es una desolación impresionante alrededor de la mina. ¿Qué es lo que uno mira? Ve grandes reservorios, ¿no?, de residuos tóxicos. Como unas grandes tinas. Lagunas, ¿no?, enormes. Lagunas enormes, ¿no?, llenas de residuos tóxicos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 lagunas enormes de residuos tóxicos, ¿no? Y en Brasil, igual que en Panamá, el sol calienta, ¿no?, calienta fuerte y llueve fuerte. Y entonces los vapores, ¿no?, el aire contaminado, al ser depósitos hechos ahí en la tierra, pues eso se va filtrando permanentemente y va inundando, digamos, los ríos subterráneos de agua, ¿no? Son poblaciones que prácticamente a kilómetros, ¿no?, de la zona donde opera la mina, beben agua contaminada. Ahí en esa zona que usted nos está describiendo, también hay deforestación. Es desértico. O sea, esas grandes reservorios de desechos tóxicos, tampoco hay árboles. No hay nada, porque lo primero que hacen es barrer, digamos, todos los bosques que hay alrededor para poder hacer su trabajo, para hacer las carreteras, para abrir. Esa es una mina a tajo abierto, a cielo abierto, ¿no?, como se llama, y evidentemente para hacer los reservorios de desechos igual, ¿no? Entonces son hectáreas, miles de hectáreas, ¿no?, en la que no crece nada prácticamente. A pesar de eso, se mantienen algunos campesinos que viven en esa zona y no tienen a dónde ir, ¿no? Cercanos alrededor de esas pozas vive gente, pero vive gente enferma, o sea, sobrevive. Entonces, ¿no?, solo con diversos tipos de cánceres, por ejemplo. No solo impacta esa área, sino que como los desechos fluyen, además que si no hay árboles, el agua, la contaminación entra directo a la tierra y se va por esas capas subterráneas, y nos comentaba que entonces también mucho más allá, lejano, pues llega la contaminación a través de las aguas. Inclusive cuando se evaporan, ¿no?, esos metales tóxicos, esos residuos tóxicos, pues los respira población que vive a muchísimos kilómetros de esa zona, ¿no? Es realmente desastrosa, ¿no? Y claro, y uno llega aquí a Panamá, mira tanta belleza, tanta hermosura, tanto verde, ¿no?, tanta agua, y uno dice, wow, si aquí la minería se asienta, no va a quedar tanta belleza de pie, ¿no? Y eso produce dolor.
Ojalá nuestras comunidades, las comunidades panameñas, en estos tiempos en los que se discute, ¿no? Se conversa, se dialoga sobre el tema minero, pues lo puedan conversar en sus comunidades, en las casas, en las parroquias, en los colegios, ¿no? ¿Qué tipo de Panamá necesitamos, ¿no? ¿Con qué tipo de Panamá soñamos? ¿Cómo nos gustaría que sea Panamá de aquí a 10, 20, 30 años, ¿no? Queremos un Panamá desértico, un Panamá con poca agua, porque cuando se talan los bosques, llueve menos también, ¿no? Llueve menos y entonces se pierde bosque, se pierde biodiversidad, se pierde vida, se pierde agua. Y Panamá necesita el agua hasta para que funcione bien el canal. Así es. Ahí quería hacerle esa consulta y bueno, esa es la idea, que las comunidades con esa información que ustedes nos traen, con esa experiencia puedan dialogar, ¿verdad? No esperar que esas consecuencias sucedan también aquí en Panamá. ¿Qué ventajas tiene esa lucha coordinada de las comunidades de Latinoamérica frente a estas industrias mineras? ¿Y qué sentido tiene? ¿Por qué? O sea, ¿qué ventajas tiene luchar, digamos, coordinadamente o es lo mismo que Panamá luche, que una comunidad por allá luche? Yo creo que cada comunidad o comunidades luchan en su territorio, ¿no? El hecho de conocer a otras comunidades que también están impactadas por la minería, creo que también es un aliento, ¿no? Para la comunidad que está en resistencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿no? Recientemente se dio la consulta popular, se sometió a elecciones la defensa, en este caso, del Chocó andino, que está localizado en la provincia de Pichincha de Quito, ¿no? Sí, queríamos minería o no queríamos. Entonces, felizmente, nosotros salimos fortalecidos de esta consulta. Y una pregunta, conjuntamente con las elecciones presidenciales. ¿Cómo se logró que se hiciera la consulta? Sí, no ha sido fácil para que la consulta sea reconocida, ¿no? Constitucionalmente. Hemos pasado, en el caso del Chocó andino, en Quito, más o menos un proceso entre 4 y 5 años, ¿no? Con la recolección de firmas, con campañas para recolectar las firmas, ¿no? Mostrando a la población que estamos defendiendo. Una iniciativa de la comunidad. Una iniciativa de la comunidad y en general de la sociedad civil. No de una comunidad, sino de muchas sobre comunidades. Sobre todo de los jóvenes. Y de los jóvenes. Sí, porque un ejemplo que nos gustaría conocer cómo pasó para ver si acá también podría tomarse esa iniciativa, ¿no? Entonces, después de ser aprobada esa consulta popular, ya el Tribunal Electoral, ¿no? Lo puso ya en elecciones, ¿no? Entonces, como se adelantaron las elecciones presidenciales, se colocó también la consulta. La consulta. Dentro del proceso y del Chocó andino, ¿no? Mire, acá solo llegó la noticia de Yasuní, solamente Yasuní. Pero no sabía que también otro territorio había participado y se había decidido, o sea, se había tomado en cuenta la opinión para rechazar la explotación minera en sus comunidades. Sí, del Chocó andino era estrictamente en relación a la minería, mientras que el Yasuní a la explotación del petróleo, ¿no? Entonces lo del Yasuní fue una consulta nacional y en la del Chocó andino de no o sí a la minería solamente a nivel local de Quito, ¿no? Qué interesante. Entonces fue una iniciativa de las comunidades. De las comunidades, como te digo, en dos procesos, ¿no? Una para lograr la afirmación de la consulta y la otra ya propiamente en las elecciones, ¿no? Para ver si ganamos o no, si en este caso gana el Chocó andino o no, o si gana el Yasuní, ¿no? Uno de los factores claves, además de la organización, de la movilización de las comunidades, particularmente de los jóvenes de las comunidades, es que hablaron también los animalitos. Es decir, se logró personificar, digamos, ¿no? A los habitantes no humanos, ¿no? Como pueden ser el agua, como pueden ser los árboles, como puede ser el oso andino en el caso del Chocó, o el jaguar en el caso de la Amazonía, ¿no? El jaguar, el tucán, el oro, los monitos de la Amazonía se convirtieron
en personajes de las elecciones, ¿no? Entonces, en pequeños dibujitos, en pequeñas láminas, salían y decían: defiende mi casa, no permitas que muera, defiende la vida, ¿no? Te llamamos a votar por el sí. Entonces fue prácticamente toda una movilización nacional y un proceso educativo porque se dialogó con la naturaleza. Se dialogó, ¿verdad? Se escuchó a la naturaleza, se escuchó a ver qué decía el jaguar, qué decía el osito andino, qué decían los pájaros, qué decían los insectos, ¿no? Qué decía el río, qué decía el bosque, ¿no? No solamente qué decía la gente y las comunidades, ¿no? Y tuvimos los oídos suficientemente abiertos para escuchar esos gritos de estos seres, ¿no? Que tienen los mismos derechos que nosotros para la vida. Y que nosotros los necesitamos, porque es parte de la creación de un sistema que se diseñó con un equilibrio que permite la vida de todos y todas, y que si desaparecen nosotros más rápidamente nos vamos a extinguir, y quizás es información que está allí, pero que a veces en el andar rápido de la vida no la escuchamos, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que juega la fauna y la flora en nuestra existencia humana? Claro, nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, como Pedro comenta, ¿no? La naturaleza fue la protagonista de las elecciones. Uno de los aspectos también creo que vale la pena resaltar es que estas elecciones, digamos si bien es cierto, fue un tema político, sin embargo, en la campaña que mantuvimos, no fue una política partidaria. O sea, no fue por un partido, por un grupo político. Exacto. No intervinieron los partidos políticos. Porque nadie cree en los partidos. No solamente porque nadie cree en los partidos, sino porque la concebimos de esa manera, la campaña, ¿no? Porque si hay una persona que sea de un partido de derecha o que sea de un conservador, una conservadora, sin embargo, es posible que vote a favor de la naturaleza. Y creo que esa experiencia la hemos vivido, ¿no? No hemos pedido a ningún partido que se pronuncie. Si los partidos se pronunciaban, era, una cosa de ellos, ¿no? Claro. Yo creo que eso nos permitió ganar holgadamente. En la defensa del Chocó andino, un 70% a favor. O sea, a favor del sí a la vida, sí a la naturaleza, sí al osito de anteojos, sí al Chocó andino y no a la minería. Y en el caso de Yasuní, un 60% a nivel nacional, ¿no? Y ahí también para defender, ¿no? A las especies, a los bosques, al agua, ¿no? Y por supuesto también a los pueblos originarios, ¿no? Que están voluntariamente no contactados. Sí, y un factor clave también, ahora que estamos en estos procesos educativos, es la participación de la Iglesia. La voz de los obispos ha sido fundamental. Los obispos que han llamado a defender la vida, que han llamado a defender la casa común, que han llamado a defender la creación, ¿no? Obispos valientes, ¿no? Que han dicho: no destruyamos más la naturaleza, ¿no? Obispos que, atendiendo al llamado del Papa Francisco, que en su encíclica Laudato Si ha dicho: estamos destruyendo la naturaleza, ¿qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? Y nietos? Y entonces estos obispos han asumido esa defensa también de la naturaleza y han llamado a poner un sí por la vida. Lastimosamente no todos los obispos, porque claro, en nuestra iglesia también hay divisiones, hay miradas distintas, diferentes, ¿no? Algunos se han cuidado, han dicho: no, mejor no nos pronunciamos. Pero la comunidad ha jugado su papel, sí, ¿verdad? Y ha sido escuchada. En la pregunta que les hacía hace un rato, me gustaría ver si se podría aportar algunos otros elementos. Ha dicho Asunta que esto de qué ventajas tiene que comunidades, por ejemplo, de Ecuador, de Panamá, de Perú, de México, de Costa Rica, ¿verdad?, que se levantan desde sus territorios frente a la devastación que producen estas industrias, digamos, coordinen. Claro, son territorios distintos, pero al final el territorio es uno solo,
¿verdad? El sistema ecológico, todo se relaciona a la crisis climática, la vivimos en todos los países, ¿verdad? Además de ese aliento que nos dice Asunta y de quizás esa información que se puede pasar, estas empresas, grandes empresas mineras transnacionales, muchas de ellas están relacionadas o a veces es la misma empresa madre que se divide, está en diferentes territorios y de un país saca un mineral y de otro y trabajan en conjunto. Entonces, ¿qué otros elementos podríamos agregar allí de los pueblos de América Latina y del mundo también, ¿verdad? Frente a estas industrias que son corporaciones internacionales. ¿Qué ventajas puede tener que podamos de esa manera fraterna como pueblos enfrentar juntos esta situación? Sí, antes de venir a Panamá estuvimos en Minas Gerais del Brasil, una zona que, bueno, ya el nombre lo dice, ¿no? Minas Gerais, ¿no? Un territorio, digamos, muy codiciado por la minería, ¿no? Nos reunimos con representantes o delegados de comunidades de Guatemala, por ejemplo, de Ecuador, de Colombia, del mismo Brasil, varias comunidades, de México. ¿De qué otro lugar me estoy olvidando? También me parece que hay de Argentina, ¿no? Y entonces hemos compartido las experiencias de lo que está pasando en cada comunidad. ¿Qué cosas sacamos como lecciones, digamos, ¿no? Que la minería tiene las mismas estrategias para entrar al territorio, para tratar de convencer a las comunidades, ¿no? Y también la otra cosa muy bonita es que las comunidades de resistencia también compartimos, ¿no? Las mismas formas de luchar contra la minería. Y la solidaridad. Y la solidaridad, porque aprovechando estas tecnologías de la comunicación y la información, ¿verdad? Que pudiéramos manifestar por las redes sociodigitales esa solidaridad, ese conocimiento, hacer eco de las denuncias de las otras comunidades y dar el apoyo que se pueda, ¿verdad? Ese apoyo espiritual e informativo y en todas las formas que sea posible. Fortalecemos, vamos perdiendo el miedo y sobre todo la información que usted nos dice, ¿verdad? Porque con información podemos hacer muchísimas cosas, pero desinformados pues estamos con mayor debilidad en cuanto a eso. Allí quería hacerles otra pregunta. ¿Qué buenas prácticas han visto, conocen ustedes, que dan resultado en esta lucha contra los megaproyectos mineros que hayan visto en otras comunidades? Ejemplos concretos de buenas prácticas de lucha en contra de la minería que podamos conocer y tal vez llevar a la práctica acá en Panamá. En Brasil existe una comunidad que se llama Piquia de Bajo. Esta comunidad fue rodeada prácticamente de empresas siderúrgicas, es decir, lugares donde se procesan los minerales, ¿no? Y prácticamente al ser procesadoras de metales, ¿no? Estas empresas metalúrgicas inundaban todos los días, las 24 horas del día, con humos tóxicos a esa comunidad de Piquia. Contaminaron el río donde vivía, etcétera, etcétera. Era insoportable, era invivible prácticamente para esa comunidad. Esa comunidad ha luchado durante más de 30 años y ha logrado que el Estado y las empresas le resarzan, le reconozcan, digamos, sus derechos a una vida en un ambiente mejor. Y han sido como trasladados a una zona libre de esa contaminación y ahí se están estableciendo en estos días en una comunidad donde sí es posible vivir sin esa contaminación tremenda, ¿no? Entonces, digamos, ahí, por ejemplo, fueron acompañados también por la iglesia, por los padres combonianos y por el conjunto de la iglesia en esa lucha. Creo que nos muestra que inclusive en lugares ya contaminados y destruidos prácticamente por las mineras, es posible dar la pelea. Pero también tenemos experiencias de lugares donde se han opuesto con éxito. En Ecuador, por ejemplo, tenemos una región que se llama Intag. En Intag llevan 30 años impidiendo que entren las minerías.
le han ganado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 empresas transnacionales que tienen incluso concesiones. Pero las comunidades, porque son varias las comunidades en esa zona, se han organizado y han impedido que ingresen. ¿Cómo? Dando la pelea incluso judicialmente, ¿no? Haciendo las denuncias, pidiendo la consulta previa, libre e informada, exigiéndoles los estudios de impacto medioambiental, cuestionándoles esos estudios. Para eso estas comunidades necesitan apoyo, necesitan el apoyo de las universidades, de los centros de investigación, de las iglesias, de la movilización nacional que solidariamente les ha ido apoyando. Y han ido levantando experiencias. El café de Intag es uno de los cafés más cotizados, digamos, en la zona. Tienen diversos tipos de actividades agrícolas, ¿no? Producen quesos, producen leche. Prácticamente se han consolidado como actividades, como comunidades sostenibles, ¿no? Están haciendo desarrollo pero sostenible. Y la minería no es sostenible en ninguna parte del mundo porque la minería viene a destruir, ¿no? Y entonces, ¿ves? Son ejemplos, ¿no? En este caso de Brasil, en este caso de Ecuador, ¿no? Que muestran que es posible resistir, que es posible ganar, que es posible tener triunfos frente a la minería. Estas afectaciones a veces son al cabo de los meses o al cabo de los años. Entonces, cuando la actividad está iniciando, la explotación minera y otras industrias como extractivas como estas, no se ve quizás al inicio esa afectación, pero lo que sí se ve es toda esa propaganda que hace la industria minera y otras industrias extractivas, ¿verdad? De construir una calle, pero muchas veces la calle que lleva a su propia industria, ¿verdad? De pintar una escuela, de hacer promesas de empleo y toda la campaña mediática que hacen a través de las redes sociodigitales, de la televisión, de la radio. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para motivar a las comunidades para que desde los primeros momentos se conozca el sentido que tiene que se instale una industria extractiva en las cercanías de su territorio? ¿Cómo podemos motivarlas? ¿O qué pueden hacer ellas para decidir verdaderamente si esa industria les va a beneficiar o les va a perjudicar en el mediano y largo plazo? Me decía un dirigente indígena, lo primero que tenemos que estar muy atentos es de que no nos convenzan que somos pobres, porque la empresa, el Estado dice, uy, tanta pobreza, tanta miseria, nosotros les vamos a traer riqueza. Entonces, si nos convencemos que somos pobres, estamos fritos, porque entonces vamos a comenzar a buscar salir de esa pobreza. No somos pobres. Tenemos agua, tenemos naturaleza, tenemos vida digna, tenemos cultura, tenemos agricultura, tenemos miles de posibilidades. Ya poníamos el ejemplo de Costa Rica, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Costa Rica hubiese dicho, sí, somos pobres, necesitamos minería? Ahorita estaría destruida prácticamente, ¿no? Entonces no somos pobres. La otra cosa es que tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestras propias posibilidades, ¿no? A veces estamos esperando que el Estado, que las empresas mineras nos traigan el desarrollo. No, el desarrollo lo tenemos que soñar, pensar a partir de nuestras propias potencialidades, ¿no? A partir de lo que sabemos hacer. Somos pescadores, somos ganaderos, somos agricultores, podemos tener artesanía, podemos tener turismo, cantidad de otras cosas que podemos hacer. No necesitamos de la minería, ¿no? Y la otra cosa es la organización. Una de las primeras cosas que hacen las mineras es venir a dividirnos, venir a destruirnos. Cooptan a los dirigentes. Les ofrecen, les dan becas a sus hijos, les dan una camioneta, les pagan mucho dinero, ¿no? Y dividen a las organizaciones. Van incluso a la parroquia a decir, padre, ¿qué necesita aquí la parroquia? Nosotros le vamos a construir otro templo, le vamos a refaccionar el que tiene. Hemos visto que ustedes tienen una escuelita, nosotros las vamos a equipar, le vamos a poner de computadoras, ¿no? Y claro, para ellos no significa nada hacer una inversión, porque con eso neutralizan a los dirigentes o a la iglesia. Es que se sepa que no se está hablando de forma hipotética. Esto es realmente lo que existe pasa todos los días en los países de América Latina. Sí, yo una de las cosas que quería resaltar también es que una empresa minera no solamente opera en determinado país, sino a veces esta misma empresa opera en varios países, ¿no? Entonces, lo que nos ha ayudado también en este compartir de intercambio de experiencias
es ver a esta minera que, por ejemplo, en Argentina ya esto explotó, ¿no? O sea, hizo la exploración, ¿no? Minera, y todas las consecuencias que ha tenido, ¿no? Entonces, esta misma minera en otro país que todavía no ha entrado o está por entrar, entonces ya las comunidades conocen la experiencia de las otras comunidades que ya experimentaron, ¿no? Entonces esto también es una alerta, ¿no? Porque a veces decimos, no, la minería no ha entrado acá, la minería no sabemos todavía si realmente va a destruir, como dicen, ¿no? O no va a destruir nuestro territorio, ¿no? O nuestras culturas, ¿no? Sin embargo, este conocimiento compartido alerta y ayudó también, ¿no? A muchas comunidades a saber ya lo que va a suceder, lo que puede suceder. Lo que puede suceder. O lo que ha sucedido ya, ¿no? Lo que muy probablemente va a suceder, claro, que ya ha sucedido en otras comunidades, sí, de otros países, ¿verdad? Pero que somos un mismo pueblo, un mismo territorio, un mismo sistema ecológico, una misma casa común. Usted decía, Pedro, que vienen las empresas a dividir y la semana pasada lo vimos acá en Panamá, en la ciudad, donde pues había un grupo de personas que los había traído la empresa minera, cuando otro grupo de personas pues se había concentrado para solicitar al poder parlamentario, a la Asamblea Nacional, que rechazara ese contrato minero. Eso pasó hace pocos días. La empresa minera pues también habla del tema del empleo, ¿verdad? Pero en el caso de Panamá vemos que muchos empleos no son empleos en condiciones decentes. La empresa muchas veces trata de que los contratos no se vuelvan permanentes, sino que constantemente está despidiendo a los trabajadores para que no logren esa permanencia. También hay práctica de tercerizar y dividir las actividades que son propias de la industria para pues no cumplir con los derechos laborales que tienen los trabajadores. Entonces, tenemos que ponernos a pensar que si en el tema de empleo, que podría ser tal vez la única o la ventaja más importante que pudiera tener, tampoco cumple, porque un empleo que no es decente, que no tiene seguridad social, que no tiene permanencia, entonces realmente es un empleo que quizás no tiene pues esa proyección de seguridad social para un futuro, para la vejez de los trabajadores y trabajadoras, que muchas veces pierden la salud en el tiempo que están en esa industria minera. Otro punto es la ausencia que muchas veces el Estado existe en las comunidades donde la industria minera se va a instalar, ¿verdad? La falta de condiciones dignas para la educación, para la salud, pues la falta de empleo, la falta de apoyo a las comunidades para que puedan realizar actividades de desarrollo sostenible, la agricultura, ¿verdad? Que puedan tener las condiciones fundamentales que necesitan para vivir una vida con dignidad y salud y paz. Y entonces, aprovechando también estas condiciones, que muchas veces estas industrias vienen a hacer lo que el Estado debiera hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué experiencia o qué podrían aportar allí ustedes según su participación en esta red latinoamericana Iglesia y Minería? En Perú hay pues los dueños de la empresa Yanacocha, se mencionaba hace poco, inauguraron, crearon un instituto de formación política, instituto pro democracia. ¿Para qué? Para asesorar a líderes políticos de todos los partidos. Iban partido por partido, ¿no? A seleccionar a los candidatos que iban después al Congreso, que iban a ser candidatos al Congreso, para formarlos, ¿no? En principios democráticos, entre comillas, ¿no? Para formarlos, domarlos, ¿no? Y además, si te inscribías en sus cursos, te financiaban la campaña electoral. Con eso que garantizaban un buen grupo, ¿no? De senadores o poder diputados, político, ¿no? ¿Ah? Prácticamente favorables a las empresas en el Congreso. Y después, no solamente ahí, sino que te daban los asesores
para que te ayuden, ¿no?, a crear las leyes. O sea, la empresa minera, bueno, es un caso particular, pero debe sonar conocido por acá, ¿no? Como detrás de muchos de nuestros representantes, digamos, en el Parlamento, en los congresos, están las empresas mineras. Y por eso es que cuando tienen que decidir sobre un contrato o sobre una u otra concesión, pues no hay problema. Por lo general también en toda Latinoamérica, los ministros que tienen que ver con el tema de energía, que tienen que ver con el tema de trabajo, con el tema de minería, son ex empleados de estas empresas transnacionales, ¿no? Abogados, funcionarios de ellos mismos. Es decir, toda una estrategia de cooptación del Estado. O sea, no cooptan solamente dirigentes o miembros de la iglesia, sino al Estado mismo, se apoderan del Estado prácticamente. Y entonces tienes a un Estado completamente vendido y favorable completamente, como se decía, no a las comunidades y pueblos de nuestros países, sino a estas empresas transnacionales, a estas empresas mineras. Creo que entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que no creer lo que dicen los medios de comunicación, por ejemplo. Los medios de comunicación también reciben financiamiento y plata de las empresas mineras, los medios de comunicación en general, digamos, ¿no? Los medios hegemónicos. Yo le iba a hacer esa consulta, pero usted se adelantó y le agradezco. ¿Cuáles son las tácticas, diferentes tácticas que utilizan estas empresas? Ya hemos dicho varias, ¿no? Pero recapitulando, para que las podamos identificar más fácilmente, ¿verdad? Eso de asumir responsabilidades que son del Estado, con el tema de salud, educación, como usted decía, dar becas, poner unas computadoras en una escuela, arreglar un centro de salud, pero esos centros de salud, según me indican muchos, están bonitos, pero cerrados, ¿verdad? Pero esto que usted me ha dicho nos ha llamado mucho la atención, que han hecho un instituto pro democracia. Vemos cómo utilizan las palabras, ¿no? También decimos que desde la comunicación social, entre tantas cosas que es, pero es la que produce el sentido social, muchas veces, de las ideas y de las palabras, ¿no? Ellos dicen pro democracia. O sea, ¿qué sentido y qué significado le están dando estas industrias mineras a la palabra democracia? No lo podemos permitir, ¿verdad? Que le cambien el sentido a la democracia para ellos. Entonces pareciera que en este ejemplo que usted nos ha dado, que democracia es pues esa cooptación del pensamiento, de la opinión de las personas de esa comunidad para que le sirvan a los intereses de la empresa minera, incluso en contra de la vida de estas comunidades. Entonces tenemos que estar muy alerta ante estas tácticas, que muchas son estrategias de comunicación para persuadir los intereses de estas industrias, que hay que realmente pensar cuáles son los intereses de las comunidades, cuáles son los intereses de estas industrias y qué papel van a tomar las comunidades frente a esta situación que pues a Panamá ha llegado ya hace una cantidad de años, pero hay otros pueblos de América Latina que tienen muchos más años padeciendo esta situación, que en muchos territorios de América Latina ya los efectos de la minería son irreversibles, y que pues tenemos que desde las comunidades proteger y preservar estos bienes naturales que ya no es como quizás muchas décadas atrás, que se renuevan. Ya vemos que los recursos no se están renovando y que los necesitamos para vivir. Y se nos está acabando el tiempo. Quisiera igual darles da para cerrar alguna idea en el sentido de aportar algunos elementos más para que las comunidades en Panamá conozcan pues su experiencia frente a esta industria minera. Sí, yo quería aportar cómo resistir también, ¿no? Cómo las comunidades pueden resistir a la minería, ¿no? Obviamente que la gente necesita trabajo, ¿no? Y eso es lo que vende la empresa, ¿no? Dar trabajo, ¿no? Entonces, creo que le debemos poner atención, ¿no?, a los emprendimientos y alternativas económicas que se está experimentando en las propias comunidades, ¿no? Y a veces lo han dejado de lado creyendo, ¿no?, en las bondades de la minería, ¿no? Pero felizmente en nuestros países, en general en los países de América Latina, hay ya estas formas, ¿no?, de resistencia económica, podríamos
decir, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Chocó andino, Ecuador, ¿no? Tienen la producción de panela, tienen el sembrío de la caña, entonces tienen el cultivo de la caña. La panela acá le decimos raspadura. La raspadura, en otros países se dice la chancaca, ¿no? Entonces están produciendo, les está yendo muy bien. Además es una raspadura orgánica, está exportándolo, lo produce, hay un consumo nacional, pero lo están exportando a Europa, ¿no? Y entonces, y da trabajo, y un trabajo permanente, sostenible. En el caso solamente de Chocó andino, se da trabajo a 30.000 personas que están viviendo de la caña y de la controlado de la por la comunidad. Controlado por la comunidad. Ellos mismos hacen la gestión de venta, están organizados, todo el sistema de producción lo llevan ellos, ¿no? Entonces, como ese emprendimiento, hay otros, el turismo, la agricultura familiar. No, y otro turismo, porque en nuestros países nos han vendido todos estos grandes hoteles que vienen a privatizar la playa, que mire, la única vez que yo tuve una experiencia de esa, yo no quise volver más, porque la verdad es que no es algo apasionante, no es algo interesante ir a estos lugares con aire acondicionado, donde también se devastan los árboles, y son lugares calientes, fríos. Ese turismo, o sea, a ese turismo no nos referimos, nos referimos a un turismo sostenible, comunitario, incluso social, ¿no? Social, donde podamos conocer la historia, que se preserve el patrimonio de las comunidades y que es de todos y de todas. Sí, se trata de un turismo donde la gente va y convive incluso, ¿no? Con las comunidades, son las comunidades las guiadoras del turismo, un turismo sano les también. Enseñan sus culturas, un turismo sano. Entonces tenemos formas, ¿no?, de resistir económicamente, pues se requiere y también no dejarnos engañar, ¿no?, por las promesas de la minería. ¿Y qué pasa cuando no hay apoyo de los gobiernos? Y es que allí el Estado debería apoyar, debería invertir, y no solamente este trabajo, digamos, fácil de aceptar a la minería para obtener divisas. Es importante resaltar eso, ¿no? Que entregarle el territorio a una empresa para que esa empresa traiga un supuesto desarrollo que no lo es, porque es, como dicen, pan para hoy y hambre para mañana, que asumir su papel de liderazgo gubernamental, ¿verdad? Pedro, ojalá en los estados de nuestros países, ¿no?, vieran, ¿no?, esas posibilidades, ¿no?, que vean más allá, real de matrices productivas, ¿no? Pero hay que ver más allá, no ver nada más en lo inmediato. Eso es lo difícil a veces para algunos gobiernos. Pedro, ¿qué idea nos podrías dar para cerrar, que ya casi se nos acaba el tiempo? Yo quiero hacer un llamado a los jóvenes. Creo que la experiencia de Ecuador fue conducida por los jóvenes, fue pensada por los jóvenes, fue soñada por los jóvenes, ¿no?, preocupadas por el futuro que tiene el planeta. Entonces hago un llamado a nuestro futuro como humanos, a la juventud panameña, ¿no?, mujeres, varones, y también incluso a los adolescentes y a los niños, ¿no? Peleen por su futuro, disculpen por este mundo tan destruido que les estamos dejando, ¿no? Perdón por no haber sabido defender el planeta, pero aún estamos a tiempo, aún podemos detener la destrucción del mundo. Entonces, que en los colegios, que en las universidades, que en las parroquias, sean ellos fundamentalmente las jóvenes y los jóvenes los que nos convoquen, los que nos llamen, los que promuevan estos espacios de diálogo, de reflexión por un Panamá libre de minería. Así es. En síntesis, además de todo lo que nos han dicho, importante quizás ingresar a internet a buscar más información sobre esta consulta que la Juventud de Ecuador soñó, como usted dice, logró llevar adelante, conocer cómo lo hicieron y los resultados importantes que tuvieron, ¿verdad? A ver si este ejemplo pues nos puede servir también aquí desde el territorio panameño. Es posible vivir sin minería, que no nos convenzan que somos pobres,
¿no? Si fuera así, no quisieran ingresar a nuestros territorios. Y bueno, con esas palabras y también recordándole a toda la audiencia que la Escuela de Organización Comunitaria es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz, gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer CAS y a Radio Hogar, que les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche por Radio Hogar. Les agradecemos que hayan escuchado y participado de este episodio que le llamamos la experiencia de las organizaciones comunitarias latinoamericanas en defensa de los bienes naturales. Le damos las gracias a Pedro Sánchez y a Asunta Montoya de la Red Ecuménica y Latinoamericana de Iglesias y Minerías. Ellos vienen desde Ecuador, pero esta red está en muchos países de América Latina. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.